Si realmente no te gusta cómo vivo mi vida, entonces vete. Lo dijo sin mirarme a los ojos. Estaba ajustándose el pendiente izquierdo, ese largo de plata que le regalé por nuestro segundo aniversario. Se miraba al espejo del recibidor, comprobando si el pintalabios rojo estaba perfecto, si la línea de los ojos era simétrica. Su tono no fue de ira. No hubo gritos. Fue algo peor. Fue aburrimiento. Como si estuviera pidiendo un café o comentando que mañana llovería. Una indiferencia geológica. Luego, el sonido de las llaves. El clic del cerrojo. Y el silencio. Ese silencio repentino que te deja sordo. Se había ido. Iba a encontrarse con él. Con su mejor amigo. Lucas. El intocable. El que siempre estaba ahí, como una sombra en la periferia de nuestra relación. El que yo no tenía derecho a cuestionar porque, eres un inseguro, y, él es como mi hermano. Sí, claro. Hermanos que se mandan mensajes a las 2 de la mañana y se tocan el brazo un poco más de la cuenta cuando ríen. Me quedé de pie en el pasillo. No sé cuánto tiempo. 5 minutos. 1 hora. El reloj de pared, ese trasto viejo que compramos en un mercadillo en la Latina, seguía haciendo tic-tac. Tic-tac. Un sonido estúpido, mecánico, que de repente me pareció lo único real en todo el apartamento. Miré mis manos. No temblaban. Eso me extrañó. Deberían temblar, ¿no? En las películas, cuando el protagonista recibe el disparo final, tiembla. Yo solo sentía frío. Un frío que empezaba en el estómago y subía hasta la garganta. Fui a la cocina. Abrí la nevera. La luz blanca parpadeó un segundo. Dentro había un tupper con pasta de ayer, medio limón seco y 2 cervezas. Cerré la puerta. No tenía hambre. No tenía sed. Solo quería que el zumbido del motor de la nevera parara. Siempre odié ese zumbido. Ella decía que yo era maniático, que me obsesionaba con ruidos que nadie más oía. Quizás tenía razón. Quizás siempre la tuvo. Entonces vete. La frase rebotaba en las paredes vacías. Me senté en el suelo, apoyando la espalda contra el lavavajillas. El suelo estaba frío. Una de las baldosas tenía una grieta en forma de I. Nunca la había arreglado. Tantas cosas que no arreglé. La baldosa. El grifo que goteaba. Nosotros. Es curioso cómo funciona la mente cuando se rompe algo fundamental. No pensé en el futuro. No pensé en dónde dormiría esa noche. De repente, me vino a la cabeza el olor a tierra mojada de aquella tarde en Galicia. Hace 5 años. Fue antes de todo esto. Antes de Lucas. Antes de los silencios incómodos y las cenas mirando el móvil. Estábamos en una playa vacía, llovía a cántaros y no teníamos paraguas. Ella se reía. Dios, cómo se reía entonces. Una risa que le ocupaba toda la cara, que le hacía arrugar la nariz de esa forma ridícula que me enamoró al instante. Tenía el pelo empapado, pegado a las mejillas, y me miraba como si yo fuera la única persona en el mundo capaz de salvarla del frío. Prométeme que nunca nos volveremos aburridos, me dijo, gritando para hacerse oír sobre el viento. Lo prometo, dije yo. ¡Qué mentira más grande! O quizás no fue mentira en ese momento. Quizás simplemente no sabíamos que el aburrimiento no es algo que eliges, es algo que se te mete en los huesos como la humedad, poco a poco, mientras estás ocupado pagando facturas y discutiendo por quién saca la basura. Me levanté del suelo de la cocina. Me dolían las rodillas. Me sentía viejo, y solo tengo 34 años. Fui al dormitorio. La cama estaba deshecha. Su pijama tirado en el suelo, hecho un ovillo. Olía a su crema corporal. Almendras y algo químico. Antes me gustaba ese olor. Ahora me daba náuseas. Miré el armario. Entonces vete.
No fue una amenaza. Ahora lo veía claro. Fue una autorización. Me había dado el permiso que yo, por cobardía o por una lealtad estúpida y ciega, no me había atrevido a tomar. Ella quería que me fuera. Lo deseaba. Pero no quería ser la mala de la película. No quería ser la que rompe el hogar. Quería que yo fuera el que abandonara el barco para poder decirle a Lucas, con lágrimas de cocodrilo en los ojos. Se fue, me dejó sola, no aguantó mi ritmo. Bueno. Si eso es lo que quieres. Saqué la maleta grande del altillo. Esa Samsonite azul marino que compramos para el viaje a Japón que nunca hicimos. Estaba llena de polvo. Pasé la mano por la tapa y dejé un rastro limpio. Al principio, mis movimientos eran lentos. Metí una camisa. La doblé mal. La saqué. La volví a doblar. Luego, un par de pantalones. Unos calcetines desparejados. Pero entonces, algo hizo clic dentro de mí. Como el cerrojo de la puerta hace un rato. Empecé a moverme rápido. Ya no doblaba. Tiraba. Camisetas, jerseys, ropa interior. Todo al fondo de la maleta. Abrí los cajones con violencia, el sonido de la madera chocando contra el tope resonaba como disparos secos. Vacié mi lado del armario. Luego fui al baño. Cepillo de dientes. Cuchille. Mi colonia. La dejé caer dentro del neceser y oí cómo golpeaba contra el plástico. Me detuve frente al espejo del baño. Tenía ojeras. Me veía, gris. ¿Desde cuándo soy gris? Yo solía ser divertido. Solía tener brillo en los ojos. Solía tocar la guitarra. Hace 2 años que no toco. Ella decía que el ruido le molestaba cuando veía sus series. Lucas toca el piano, ¿sabes? Es muy sensible. Eso me dijo hace 3 meses. Estábamos cenando. Yo estaba masticando un trozo de carne que se me hizo bola. Ah, sí. Dije. Sí. Deberías escucharlo. Tiene una sensibilidad especial. No como tú, que eres tan práctico. Práctico. Esa fue la palabra. Como si ser práctico fuera un insulto. Como si pagar el alquiler y asegurarme de que el coche tuviera aceite fuera un crimen contra el arte. Volví al dormitorio. La maleta ya estaba casi llena, pero faltaban cosas. Mis libros. Fui al salón. La estantería que construimos juntos, bueno, yo la construí, ella sostuvo los tornillos y eligió el color del barniz. Empecé a sacar mis libros. Cortázar, Hemingway, un manual de arquitectura viejo. Al sacar un libro de tapa dura, cayó una foto que estaba escondida entre las páginas. Era una Polaroid. Nosotros dos. En una fiesta de disfraces. Ella iba de vampiresa, yo de no sé qué, creo que de zombi. Lucas estaba al fondo. Borroso. Mirándola a ella. Me quedé helado mirando la foto. Siempre estuvo ahí. Siempre. Recuerdo esa noche. Yo me sentía mal, tenía fiebre, pero ella insistió en ir. No seas aguafiestas, dijo. Así que fui. Pasé la noche sentado en un sofá bebiendo agua, viéndola bailar. Lucas no se separó de ella. En ese momento pensé, qué buen amigo, la cuida para que yo descanse. Qué imbécil. Qué soberanamente imbécil he sido. Rompí la foto. No con rabia dramática. Simplemente la partí por la mitad y la dejé caer en la papelera. Seguí empacando. El salón se iba quedando desnudo. Sin mis libros, sin mi lámpara de pie, sin mis vinilos. El apartamento empezaba a parecerse a lo que realmente era, un piso de alquiler genérico, sin alma. Un lugar de paso. Miré el reloj. La 1:15 de la madrugada. Ella estaría bailando ahora.
Probablemente con esa canción de reggaetón que dice odiar pero que se sabe de memoria. Lucas estaría detrás, cerca, muy cerca, susurrándole cosas al oído, haciéndola reír, pagando las copas con esa sonrisa de suficiencia. ¿Se estarían besando ya? La pregunta me atravesó el pecho como una aguja caliente. Probablemente no. Todavía no. Mantendrían la farsa un poco más. La tensión sexual no resuelta es más adictiva que el acto en sí. Jugarían al borde del precipicio, somos amigos, solo amigos, mientras se rozan las piernas debajo de la mesa alta del bar. Ella le diría, mi novio no me entiende, es tan aburrido, me ha montado un número antes de salir. Y Lucas asentiría, comprensivo, acariciando su ego, te mereces a alguien que te valore, Elena. Alguien que te deje volar. Volar. Sí, vuela, Elena. Vuela lejos. Cerré la primera maleta. La cremallera se atascó un momento. Tiré con fuerza y se cerró. Faltaba el despacho. Mi ordenador, mis papeles. Entré en la habitación pequeña. Allí estaba mi escritorio. Y encima, en una esquina, un regalo que le había comprado para su cumpleaños, que es la semana que viene. Una caja pequeña, envuelta en papel azul. Unos pendientes a juego con el collar que le dio su madre. Me costaron medio sueldo. Me quedé mirando la cajita. ¿Qué hago con esto? No sentía rabia. Sentía una claridad dolorosa. Era como si de repente, alguien hubiera encendido todas las luces de un estadio y pudiera ver cada rincón sucio, cada asiento roto. No había vuelta atrás. No esta vez. Otras veces habíamos discutido, yo había dormido en el sofá, y al día siguiente ella pedía perdón, o más bien, actuaba como si nada hubiera pasado y yo lo aceptaba. Pero la frase de hoy. Si no te gusta, vete. Era el final del camino. Ella había trazado la línea en la arena. Y yo no iba a rogarle permiso para cruzarla. Yo iba a desaparecer. Cogí la caja de regalo. La sopesé en mi mano. Era ligera. La abrí. Los pendientes brillaron bajo la luz del flexo. Eran bonitos. Demasiado bonitos para alguien que te dice que te vayas antes de irse a frotar con otro. Me los guardé en el bolsillo. No sé por qué. Quizás para venderlos. Quizás para tirarlos al río. Quizás solo porque eran míos, pagados con mi tiempo, con mi esfuerzo de ser práctico. Terminé de meter los cables y el portátil en la mochila. Ya casi estaba. Me faltaba una cosa. ¿La nota? Fui a la cocina, cogí un folio del montón de facturas y un rotulador negro permanente. Me senté en la mesa. La superficie estaba pegajosa. Manchas de mermelada de esta mañana. Ella nunca limpiaba la mesa después de desayunar. Llego tarde, decía siempre. Y yo, por la noche, limpiaba sus migas. Ya no más migas. Destapé el rotulador. El olor a alcohol del marcador me golpeó la nariz. Fuerte. Penetrante. Escribí despacio. Con mi mejor letra. Sin temblar. Tienes toda la razón. Me detuve. Escuché un ruido en la calle. Un coche frenando. Por un segundo, el pánico. ¿Ha vuelto? ¿Se le olvidó algo? El corazón se me aceleró, golpeando contra las costillas como un pájaro atrapado. Me acerqué a la ventana, pegándome a la pared para que no me vieran desde abajo. Espié a través de la persiana. Era un taxi. Bajó una chica borracha que se reía a carcajadas. No era ella. Solté el aire. Mis pulmones quemaban. No sabía que estaba aguantando la respiración. Volví a la nota. No me gusta nada. Miré alrededor. Al apartamento semivacío. A los huecos en la estantería. A la mancha de humedad en el techo que prometí pintar. Así que me he marchado para siempre.
Dejé el rotulador sobre la mesa. Sin tapa. Que se seque. Me daba igual. Era la 1:45. Tenía que darme prisa. No quería estar aquí si ella decidía volver temprano porque la fiesta era aburrida o, peor aún, si traía a Lucas para tomar la última copa. Ese pensamiento me dio la energía final. Arrastré las maletas hacia la puerta. El sonido de las ruedas sobre el parquet fue estruendoso en el silencio de la noche. Al llegar al recibidor, me vi en el espejo. El mismo espejo donde ella se había mirado hace unas horas. Vi a un extraño. Un tipo con cara de cansancio infinito, con una camisa arrugada y los ojos rojos. Pero había algo más. Una mandíbula tensa. Una determinación que no había visto en años. Abrí la puerta. El aire del pasillo olía a lejía y a cena de vecinos. Di un paso fuera. Y entonces, me di cuenta de que me dejaba algo. No algo material. Volví a entrar, sin soltar la maleta. Fui a la cocina. Cogí el juego de llaves de mi bolsillo. Mis llaves. Las que tenían el llavero de Yoda que ella me regaló cuando empezamos. Cuando éramos felices y frikis y nos queríamos. Desenganché el Yoda. Me lo guardé. Dejé las llaves metálicas, frías y desnudas, justo encima de la nota. Clank. Sonó definitivo. Como una sentencia. Salí y cerré la puerta. Esta vez, fui yo quien la hizo sonar. Giré la llave 2 veces, sabiendo que no podría volver a abrir. Luego, deslicé las llaves por debajo de la puerta, hacia adentro. Ya está. Estaba en la calle. Eran las 2 de la madrugada. Madrid dormía, o al menos fingía hacerlo. Paré un taxi. El conductor, un señor mayor con bigote y olor a tabaco negro, no me preguntó nada. Solo me miró por el retrovisor y asintió, como si supiera exactamente de qué tipo de infierno estaba escapando. ¿A dónde, jefe? Preguntó con voz ronca. Lejos, dije. Y luego, dándome cuenta de lo ridículo que sonaba, añadí, a Atocha. Al primer hotel que encuentre cerca de la estación. El taxi arrancó. Miré por la ventanilla trasera hacia el balcón de su piso. Estaba oscuro. Me imaginé a ella, bailando bajo las luces estroboscópicas, con la mano de Lucas en su cintura, riendo con la cabeza echada hacia atrás, segura de que al volver encontraría al perro fiel esperándola en el sofá, quizás enfurruñado, pero allí. No tienes ni idea, Elena. No tienes ni idea de lo sola que vas a estar a las 3 de la mañana. El taxi giró la esquina y el edificio desapareció. Y por primera vez en años, pude respirar hondo. Dolía, sí. Pero el aire entraba hasta el fondo, habitación 312. El hotel era uno de esos sitios funcionales cerca de la estación. Moqueta granate con manchas sospechosas, olor a ambientador de pino barato intentando tapar años de tabaco rancio, y un minibar que zumbaba como un tractor viejo. Tiré la maleta sobre la cama. Rebotó una vez. Me senté en el borde del colchón. Estaba duro. 3:05 de la madrugada. El tiempo se había vuelto elástico. Cada minuto duraba 1 hora. Saqué el móvil del bolsillo. La pantalla estaba negra. Mi reflejo en ella era distorsionado, fantasmagórico. Lo puse sobre la mesilla de noche, boca arriba. Como una granada sin anilla. Sabía lo que estaba pasando al otro lado de la ciudad. Conocía la coreografía de memoria. A esta hora, el taxi la estaría dejando en el portal. Ella se quejaría del precio, buscaría las llaves en ese bolso caótico donde nunca encuentra nada, entre tickets viejos, pintalabios sin tapa y chicles sueltos. Se apoyaría en la puerta del portal, un poco mareada, riéndose de algo que Lucas le acababa de escribir al WhatsApp. Subiría en el ascensor. Se miraría en el espejo, recolocándose el pelo. Pensaría, ahora me toca aguantar la cara larga de este. Prepararía su discurso. No seas pesado,
solo fuimos a bailar, eres un tóxico. 3:12. El móvil se iluminó. El nombre Elena apareció en la pantalla, junto a la foto que le hice en Cabo de Gata, con el sol en la cara. Esa foto donde parece un ángel. No vibró. Lo tengo en silencio desde hace años. Solo luz. Una luz azul, fría, intermitente, que iluminaba el techo de la habitación de hotel como un faro de advertencia. No lo toqué. Me quedé mirando cómo brillaba. Se apagó. 2 segundos de oscuridad. Se volvió a encender. Otra vez. Y otra. Me levanté y fui a la ventana. Las cortinas eran pesadas, opacas. Las abrí un poco. Madrid seguía ahí fuera, indiferente a mi desastre. Un camión de la basura pasaba lento, con sus luces ámbar girando. 3:18. Mensaje de texto. ¿Dónde estás? 3:20. Esto no tiene gracia. ¿Dónde coño están tus cosas? 3:22. Cógeme el teléfono. 3:25. ¿Es en serio? ¿Te has llevado la cafetera? Eres imbécil. Me reí. Una risa seca, que me raspó la garganta. ¿La cafetera? De todo lo que había desaparecido, mis libros, mi ropa, mi presencia, mi amor, mi dignidad, ella notó la Nespresso. Por supuesto. Porque mañana tendrá resaca y necesitará café. Y yo, el proveedor logístico, el práctico, ya no estoy para ponerle la cápsula. Sentí una punzada de culpa. Absurda. Estúpida. Un reflejo condicionado. Pobrecita, no tendrá café. Me di una bofetada mental. Que se joda. Que baje al bar. Que se lo haga Lucas. Me dejé caer en el suelo, apoyando la espalda contra la cama. Las rodillas al pecho. ¿Cómo llegamos a esto? No fue Lucas. Lucas fue el síntoma, no la enfermedad. O quizás fue el buitre que vio que el animal ya estaba cojeando. Cerré los ojos y traté de recordar cuando empezamos a morir. No fue en una pelea. Fue en un martes cualquiera, hace un año. Ella llegó de trabajar y yo estaba emocionado porque me habían ascendido. Quería celebrarlo. Había comprado vino. Qué bien, cariño, dijo ella, sin levantar la vista del móvil. Oye, ¿has visto que a Marta la han invitado a una gala en Ibiza? Qué suerte tienen algunos. ¡Ey! Justo ahí. Mi logro, mi pequeña victoria, no valía nada comparado con la story de Instagram de una amiga lejana. Me sentí pequeño. Invisible. Y en lugar de decir algo, me bebí el vino yo solo y me fui a dormir. Empecé a hacerme pequeño para caber en sus huecos. Dejé de tocar la guitarra porque le molestaba. Dejé de ver a mis amigos del fútbol porque los domingos son para nosotros, aunque ella se pasaba el domingo durmiendo o mirando el móvil. Me convertí en un mueble. Un mueble cómodo que paga la mitad del alquiler y arregla el wifi. Y luego apareció él. Lucas. El compañero de trabajo, genial. Al principio era solo un nombre. Lucas ha dicho algo muy gracioso hoy. Lucas cree que debería cortarme el pelo. Luego, fue una presencia física. Cenas de empresa. Cafés después del trabajo. Es gay, tonto, me dijo una vez, riéndose, cuando le pregunté por qué hablaban tanto. Ah, sí. Bueno, no lo ha dicho oficialmente, pero se nota. Es súper sensible. Me entiende como una mujer. Mentira. No era gay. Lo supe el día que lo conocí. La forma en que la miraba no tenía nada de amiga. La miraba con hambre. Con esa paciencia depredadora del que sabe que solo tiene que esperar a que la presa se aleje de la manada. Y yo no hice nada. Yo fui el ciervo que pasta mientras el lobo se acerca. Porque tenía miedo de parecer celoso. De parecer tóxico. Esa palabra maldita que usan para desarmarte.
Si te quejas, eres tóxico. Si pides respeto, eres inseguro. El móvil volvió a iluminarse. 15 llamadas perdidas. Ahora los mensajes eran audios. Le di al play al primero, bajando el volumen al mínimo, pegándome el teléfono a la oreja como si fuera un secreto sucio. ¿Pero tú de qué vas? Su voz sonaba pastosa, arrastrando las eses. Estaba borracha. Y furiosa. Llego a casa y parece que han robado. ¿Te has llevado la tele? La tele la pagamos a medias. Eres un miserable. Vuelve ahora mismo y trae mis cosas o llamo a la policía. No me había llevado la tele. La tele se quedó allí. Ni siquiera la miré. Pero ella está tan ciega de rabia y alcohol que ni siquiera ve lo que falta y lo que no. Solo ve huecos. Segundo audio. Se oye un sollozo ahogado. O fingido. Cariño, esto es una locura. ¿Dónde estás? Me estás asustando. Por favor. Hablemos. Lo de antes, estaba enfadada, no lo decía en serio. Ya sabes cómo me pongo. Vuelve a casa. Tengo frío. Tengo frío. Esa frase casi me rompe. Mi instinto, ese perro apaleado que vive en mi pecho, quiso saltar. Corre. Tiene frío. Abrázala. Pero entonces miré mis manos. Estaban sucias del polvo de la mudanza express. Me dolía la espalda. Y recordé su cara en el espejo hace unas horas. La indiferencia. Si no te gusta, vete. No. No voy a volver para calentarte los pies y que mañana me des una patada. Apagué el móvil del todo. Power off. La pantalla se fue a negro definitivamente. El silencio en la habitación del hotel se hizo absoluto. Me levanté y fui al baño. Me lavé la cara con agua helada. El jabón del hotel olía a limón sintético. Me miré al espejo. Tenía los ojos inyectados en sangre. Estás solo, le dije a mi reflejo. Estás jodidamente solo. Y por primera vez, la palabra soledad no me dio miedo. Me sonó a limpieza. Me quité la ropa, que olía a estrés y a sudor frío, y me metí en la ducha. Dejé que el agua caliente me golpeara la nuca hasta que la piel se puso roja. Me imaginé que el agua se llevaba los últimos 5 años por el desagüe. Los gritos, los silencios, las mentiras, la sensación de no ser suficiente. Al salir, me envolví en una toalla áspera. Me senté en la cama otra vez. Eran las 4 de la mañana. No iba a poder dormir. Lo sabía. La adrenalina estaba bajando y dejaba paso a un dolor sordo, físico. Me dolían los brazos de cargar las maletas. Me dolía el pecho de aguantar el llanto. Abrí el minibar. Saqué una botellita de vodka y una Coca-Cola. Me preparé un trago en el vaso de plástico del baño. Me acerqué a la ventana y miré Madrid otra vez. En algún lugar, en un piso que ya no era mi hogar, ella estaría gritando. O llorando. O llamando a Lucas. Lucas, ven, se ha vuelto loco, se ha ido. Y Lucas iría. Claro que iría. Sería su héroe. Le diría que yo soy un inestable, que ella está mejor sin mí. Que se la quede. Brindé con el aire, con la ciudad vacía. Todo tuyo, Lucas, susurré. El desorden. Los cambios de humor. Las facturas. La necesidad constante de atención. Todo tuyo. Bebí el vodka. Quemó al bajar. Me tumbé en la cama, mirando al techo desconocido. Mañana tendría que buscar piso. Tendría que explicarle a mi madre por qué he vuelto a estar soltero a los 34. Tendría que dividir la cuenta del banco. Pero eso sería mañana. Hoy, por primera vez en mucho tiempo, no tenía que pedir perdón por existir. Cerré los ojos. Y, sorprendentemente, en medio del caos,
en medio del desastre de mi vida hecha pedazos en 2 maletas, me dormí. Han pasado 23 días. Lo sé porque marco una X en el calendario de la cocina cada mañana. No sé por qué lo hago. Quizás para asegurarme de que el tiempo pasa, de que no estoy atrapado en esa noche, en el bucle del portazo. Vivo en un estudio de 30 metros cuadrados en Vallecas. Es un cuarto piso sin ascensor. Las paredes son finas como papel de fumar. Oigo al vecino de arriba toser y a la pareja de al lado discutir por el dinero. Me gusta. Me gusta oír problemas que no son míos. Me hace sentir invisible. Duermo en un colchón en el suelo. No he comprado un somier. Me digo que es porque estoy ahorrando, pero la verdad es que no quiero echar raíces. No quiero comprar muebles que luego tenga que abandonar. La vida se ha vuelto mecánica. Me levanto a las 7. Café solo. Ducha. Trabajo. Trabajo desde casa, pero ahora voy a una cafetería ruidosa con el portátil. Necesito ruido blanco. Necesito ver gente moviéndose, camareros tirando tazas, estudiantes subrayando apuntes. Si me quedo en el silencio del estudio, mi cabeza empieza a rebobinar la cinta. Y la cinta siempre se detiene en los momentos en que fui un cobarde. Es curioso. Al principio, la rabia me protegía. Ella era la mala. Lucas era el villano. Yo era la víctima. Pero la rabia es un combustible barato. Arde rápido y deja mucha ceniza. Ahora, en la tercera semana, la rabia se ha ido. Y ha quedado algo mucho más jodido, la lucidez. Empiezo a ver cosas que me negaba a ver. Recuerdo un día, hace 2 años. Se le estropeó el coche en la M30. Me llamó histérica. Yo estaba en una reunión importante. Salí, cogí un taxi, fui hasta allí, esperé a la grúa con ella bajo el sol. Cuando llegó la grúa, ella ni me miró. Se subió a la cabina con el conductor y me dejó ahí, en el arcén, para que yo me buscara la vida para volver. Esa noche, cuando llegué a casa, me dijo, menos mal que viniste, tenía miedo. Y me dio un beso en la mejilla. Y yo me sentí un héroe. Qué patético. No era amor. Era servidumbre. Yo era su red de seguridad. Su solucionador de problemas. Ella vivía el drama, el caos, la emoción, y cuando las cosas se rompían, yo llegaba con el pegamento. Lucas no quería a la mujer. Quería el puesto. Quería ser el protagonista de la película. Bueno, ahora tiene el papel principal. Espero que se haya leído la letra pequeña del contrato. Mi móvil ha dejado de sonar. Los primeros días fue un bombardeo. Mensajes de ella. Insultos. Súplicas. Vuelve, no encuentro las facturas del gas. Eres un inmaduro. Te echo de menos. La bloqueé. Luego vinieron los amigos comunes. Javi me llamó el martes pasado. Tío, me dijo, con esa voz de quien no quiere meterse pero se mete hasta el fondo. La he visto. Está jodida. Dice que te fuiste sin avisar. Que la abandonaste. Me entraron ganas de reír. Abandonar. Javi, le dije, mirando una mancha de humedad en mi techo. Me dijo que si no me gustaba, me fuera. Me fui. Fin. Ya, pero, dice que Lucas solo es un amigo, que te has montado una película. Ah, sí. ¿Y dónde está Lucas ahora? Silencio al otro lado de la línea. Está, bueno, se está quedando en el piso unos días. Para que no esté sola. Ya sabes. Colgué. Ahí estaba la confirmación. No habían pasado ni 48 horas y él ya había ocupado mi lado de la cama. Me sentí enfermo. Físicamente enfermo. Como si me hubiera tragado una piedra. Imaginarlos juntos, él tocando sus cosas, bebiendo en mis tazas, usando ese jabón de manos caro que ella compraba. Salí a correr. Nunca he sido de correr.
Pero necesitaba quemar la sangre. Corrí hasta que me dolieron los pulmones, hasta que el aire frío de Madrid me quemó la garganta. Corrí para no pensar en sus manos sobre ella. Pero ayer hice algo estúpido. Sabía que no debía. Es la regla número 1 del manual de supervivencia: no vuelvas al lugar del crimen. Pero fui. Me puse una gorra y unas gafas de sol, como un espía de serie B. Fui a nuestro barrio. Me senté en un banco del parque, desde donde se ve la salida del portal. No sé qué esperaba. ¿Verla llorando? ¿Verla demacrada, sucia, arrepentida? Esperé una hora. Me comí un sándwich que sabía a cartón. A las 2:15 salieron. Ella y Lucas. Se me paró el corazón. Fue un golpe seco, brutal. Verlos en carne y hueso. Ya no eran fantasmas en mi cabeza. Eran reales. Ella llevaba el abrigo beige que le regalé en Navidad. Iba guapa. Joder, iba guapísima. Se había cortado el pelo un poco. Lucas iba a su lado, con una bufanda ridículamente larga, gesticulando mucho. ¿Y sabes qué vi? No vi pasión. No vi una película romántica. Vi lo mismo de siempre. Ella caminaba mirando el móvil, tecleando rápido, con el ceño fruncido. Lucas hablaba y hablaba, intentando llamar su atención. Él le puso una mano en el hombro para señalar algo. Ella se apartó con un gesto brusco, sin levantar la vista de la pantalla, como quien espanta una mosca. Lucas se quedó con la mano en el aire un segundo. Su cara, reconocí esa cara. Era una mezcla de confusión y sumisión. La cara que yo puse 1000 veces. La cara del que está intentando complacer a alguien que nunca está satisfecha. Siguieron caminando. Él aceleró el paso para alcanzarla. Ella no le esperó. Y entonces, sucedió. Me relajé. Mis hombros, que llevaban 3 semanas pegados a las orejas por la tensión, bajaron. No son felices. O al menos, no son felices de la manera que yo temía. Simplemente son, ellos. Ella es un agujero negro de atención. Él es el nuevo satélite que va a ser engullido. Me levanté del banco. Me sacudí las migas del sándwich. De repente, el miedo a que me vieran desapareció. Podrían haberme visto. Podría haber ido a saludarles. Y no habría pasado nada. Porque yo ya no pertenezco a esa escena. Soy un extra que se salió del guión. Me di la vuelta y caminé hacia el metro. Esa tarde, en mi estudio vacío, hice algo que no había hecho en años. Me compré una guitarra. Una acústica barata, de segunda mano, que encontré en Wallapop. Tiene un golpe en la caja y las cuerdas están viejas. Me senté en el colchón. La afiné. Mi oído estaba oxidado, pero mis dedos recordaban. Toqué un acorde. Sol mayor. El sonido llenó la habitación vacía. Rebotó en las paredes desnudas. No sonó perfecto. Trasteaba un poco. Pero era mi sonido. Nadie me dijo que bajara el volumen. Nadie hizo una mueca de disgusto. Toqué otro acorde. Y otro. Empecé a tararear algo. Nada concreto. Solo ruido. Ruido mío. ¿Lloré? Sí. Lloré mientras tocaba. No un llanto de tristeza, sino de alivio. Como cuando te quitas unos zapatos que te aprietan después de caminar 10 kilómetros. Lloré por el tiempo perdido. Por el hombre que fui. Por lo mucho que me esforcé en ser alguien que a ella le gustara, olvidándome de que a mí también tenía que gustarme mi vida. Sonó el timbre del interfono. Me sobresalté. Nadie sabe dónde vivo. Solo mi madre, y ella vive en otra ciudad. Dejé la guitarra. Fui hacia el telefonillo con el corazón acelerado otra vez. Sí. Dije. Silencio. Solo estática.
Sí. ¿Quién es? Soy yo, dijo una voz distorsionada, metálica, pero inconfundible. Sé que estás ahí. Javi me dio la dirección. Ábreme. Tenemos que hablar. Era ella. Elena. Miré el telefonillo como si fuera una bomba. Estaba abajo. Aquí. En mi refugio. Vete, Elena, dije. Mi voz temblaba un poco. Mierda. No me voy a ir. Tengo frío. Y estoy sola. Lucas se ha ido. Por favor. Solo 5 minutos. Apoyé la frente contra el plástico frío del telefonillo. Lucas se ha ido. Claro. El lobo se cansó de la presa. O la presa se cansó del lobo. Duraron menos de un mes. Abre, insistió ella. Su voz se rompió. Por favor. Te he traído tus libros. Esos que te dejaste. Mis libros. El viejo truco. El cebo. Cerré los ojos. Podía pulsar el botón. Podía dejarla subir. Podía escuchar su disculpa, verla llorar, sentirme validado, tal vez volver a caer. Sería tan fácil. Mi cuerpo todavía la recuerda. Mi soledad todavía escuece. Pero luego miré la guitarra en el colchón. Miré la luz de la tarde entrando por la ventana sin cortinas. Respiré el olor de mi apartamento, que olía a café y a madera vieja, y no a su perfume. Deja los libros en el portal, dije. No. Tienes que mirarme a la cara. Me debes una explicación. Te fuiste sin decir nada. Te lo dije todo en la nota, Elena. Una nota de mierda. Eso no es una despedida. Respiré hondo. Lo es si yo quiero que lo sea. Colgué el telefonillo. El timbre volvió a sonar. Una vez. 2 veces. Insistente. Agresivo. Lo descolgué y lo dejé colgando del cable. El zumbido cesó. Me senté en el suelo, de espaldas a la puerta, abrazando mis rodillas. Esperé. Oí gritos amortiguados desde la calle. Luego, silencio. No subió. No llamó a los timbres de los vecinos. Se rindió. Como siempre hacía cuando algo requería demasiado esfuerzo. Me quedé allí sentado hasta que anocheció. Sabía que esto no había terminado del todo. Sabía que volvería a intentarlo. Pero hoy había ganado. Cogí la guitarra otra vez. Mis dedos dolían. Mañana cambiaré el número de teléfono. Mañana buscaré un piso mejor. Pero hoy, solo voy a tocar hasta que me sangren los dedos 1 mes y medio después. El estudio ya no parece una celda de paso. He puesto cortinas. Color mostaza. Un color que ella nunca hubiera permitido. El suelo de madera está pulido. Y en la pared hay un par de cuadros que compré en el rastro, feos, pero míos. La cafetera Nespresso, la misma que ella creyó que me había llevado, está sobre una estantería improvisada. Lista para el café matinal. Mi vida se ha reestructurado alrededor de la tranquilidad. Ella dejó mis libros en el portal, como le pedí. Los encontré esa mañana. Estaban húmedos, porque había llovido a primera hora. Los subí. Los coloqué en la estantería, limpiando las tapas una por una. Al pasar el paño por 100 años de soledad, sentí un olor a su ambientador barato. Un último fantasma. Lo dejé ir. Cambié el número de móvil. Ya nadie me llama preguntando por el router o por las llaves de la casa de la playa de sus padres. El silencio es un lienzo ahora. Ya no un vacío. Aún así, sabía que faltaba algo. No podíamos terminar con una nota de mierda y un telefonazo colgado. Necesitaba que la verdad, la jodida verdad sin adornos, estuviera por escrito en algún lugar. No para ella. Para mí. Llegó por correo electrónico.
Una mañana de sábado, mientras afinaba la guitarra. Asunto, ya no te molestaré. Abrí el correo. No sé por qué. El dedo fue más rápido que la razón. Era corto, sin rodeos. Sin las cursilerías de antes. Sé que no quieres hablar. Lo entiendo. He hablado con Lucas. Ha sido una mierda. Supongo que me lo merecía. Pero yo no he venido a pedir perdón. Solo necesito saber una cosa, de verdad. Si todo fue tan falso y tan tóxico, ¿por qué te quedaste tanto tiempo? ¿Por qué no me dejaste antes de destrozarme así? Leí la pregunta una y otra vez. ¿Por qué no me dejaste antes? Una pregunta honesta, por fin. Una pregunta que yo también me hacía cada noche antes de dormir. Me levanté, fui a la cocina, me serví un vaso de agua. La mano me temblaba. No tenía que contestar. Podría borrar el correo, bloquear su dirección y seguir adelante. Pero si no contestaba, ella seguiría girando en ese bucle de víctima. Y yo seguiría siendo el monstruo que se fue a medianoche. Ambos merecíamos la liberación de la rendición. Me senté frente al ordenador. El ventilador zumbaba. Empecé a escribir. Hola Elena. No te voy a mentir. La única razón por la que te escribo es porque me lo debo a mí mismo. Preguntas por qué me quedé tanto tiempo. No fue por ti. O al menos, no solo por ti. Me quedé porque tú eras mi droga. No me refiero al amor. Me refiero a la sensación de ser necesario, de ser el único capaz de domesticar tu caos. Yo, el hombre práctico, intentando ordenar la tormenta. Era mi propio síndrome del Salvador, ¿sabes? Creí que si te arreglaba, me arreglaría a mí mismo. Fui igual de culpable que tú. Tú te buscabas drama, y yo te buscaba la calma. Es un círculo vicioso. Y los dos éramos adictos a la tensión que creamos. Yo te perdonaba las mentiras para poder seguir sintiéndome superior, más estable. Lucas no tiene la culpa. Ni tú. Lucas simplemente te dijo lo que querías oír, y yo te decía lo que necesitabas oír, que eras un desastre. Elegiste lo fácil. Yo no te culpo. ¿Fui real? Sí, Elena. Fui muy real. El hombre que te hacía café cada mañana a la hora exacta. El que pagaba las multas y el que te llevaba al hospital con gastroenteritis. Ese hombre era honesto. Era simple. Y era aburrido. Y tú, querida, estabas aburrida de mí. Y esa es la respuesta. Cuando me dijiste, si realmente no te gusta cómo vivo mi vida, entonces vete, me hiciste un favor inmenso. No fue un acto de ira. Fue un acto de honestidad. La única frase de verdad que dijiste en los últimos 3 años. Y yo, por primera y última vez, te hice caso. No te destrocé. Nos liberé a los dos. Yo necesitaba irme para volver a tocar la guitarra, para volver a gustarme. Y tú necesitabas que yo me fuera para poder seguir siendo el centro de tu propia película dramática con otro actor, con Lucas, o con quien sea que venga después. No espero respuesta. No la quiero. Solo vive tu vida, Elena. Y yo voy a vivir la mía. Adiós. Leí el correo 2 veces. Estaba bien. Estaba maduro. No era vengativo. Era final. Hice clic en enviar. Me quedé mirando la pantalla. 10 segundos. 20. El puntero parpadeaba. Luego, con un suspiro que me vació los pulmones, hice clic derecho y seleccioné, bloquear remitente. Ya está. El último eslabón. Cortado. Cerré el ordenador. Lo dejé a un lado. Fui al balcón. Abrí la puerta. El aire de la tarde era fresco. Olía a asfalto mojado y a pan recién horneado de la panadería de abajo. Apoyé los brazos en la barandilla.
El sol se estaba poniendo, dejando un rastro naranja y violeta sobre los tejados de Madrid. Me quedé allí, observando el tráfico que se movía, las luces que se encendían en los edificios. El mundo seguía girando. Mi ausencia no había detenido nada. Ni su vida, ni la mía. Pasé la mano por mi barba. Estaba más larga de lo habitual. Me sentía más áspero. Me di cuenta de algo fundamental. Durante años, mi corazón había estado en un estado constante de contracción, esperando el próximo golpe, la próxima mentira, el próximo Lucas. Ahora, se relajó. Se abrió. No sentí alegría. La alegría es demasiado ruidosa. Sentí sosiego. Una calma profunda, como la que sientes después de vomitar todo lo que te hizo daño. El cuerpo está débil, pero limpio. Me di media vuelta y entré en mi estudio. Cogí la guitarra. El golpe en la caja ya no me molestaba. Me senté y toqué el acorde de sol. Esta vez, sonó fuerte. Propio. No tengo ni idea de lo que va a pasar mañana. Ni idea de si encontraré a alguien, si esta vida de soledad y música me hará feliz. No lo sé. Pero por primera vez en mi edad adulta, estoy deseando averiguarlo. Me acomodé en el colchón, cerré los ojos y seguí tocando. Un hombre. Una guitarra. Un piso pequeño con cortinas mostaza. Ya no soy el mueble de nadie. Y eso, pensé, era más que suficiente.